Un día de noviembre de 1988, específicamente el día 15, el cementerio habanero de Colón se convirtió en el escenario de una despedida masiva. Era media mañana cuando miles de cubanos formaron una procesión silenciosa siguiendo un ataúd. No se escuchaban melodías, tampoco consignas políticas revolucionarias, únicamente el sonido de incontables pasos sobre el asfalto caliente del penúltimo mes del año. La población procedía a dar el último adiós al hombre que durante 6 décadas les había proporcionado momentos de alegría. Sin embargo, en esas horas, nadie mostraba señales de felicidad porque todos comprendían una verdad que las autoridades jamás reconocerían públicamente. La muerte de Bernabé no se debió al paso de los años, sino a todo aquello que nunca tuvo la libertad de expresar sin consecuencias. Imagínese con precisión ese momento histórico. Cada rostro presente en esa multitud albergaba una memoria personal. El niño que había disfrutado del programa detrás de la fachada, acompañado de su abuelo, la mujer que recitaba las expresiones características de Bernabé mientras aguardaba su turno en la fila para conseguir pan, el hombre que escondía su aparato de radio debajo de la almohada para disfrutar de alegrías de sobremesa, sin que sus vecinos lo denunciaran ante las autoridades. Todos estaban allí presentes y todos conocían la realidad que Fidel Castro jamás admitiría en sus largos discursos públicos. El humorista que provocaba risas en los hogares cubanos lloraba en soledad cada noche tras bambalinas. El comediante más amado de la isla había vivido su propio exilio interno sin necesidad de abandonar físicamente La Habana. Acompáñeme, porque esta narrativa destruye completamente el mito del artista revolucionario satisfecho y feliz. No voy a presentarle la versión adulterada que la televisión estatal cubana distribuyó al resto del mundo. Voy a revelarle los acontecimientos reales que vivió Enrique Arredondo tras hacer un comentario humorístico sobre las animaciones soviéticas en 1969. ¿De qué manera el aparato estatal lo castigó por atreverse a decir la verdad camuflada como broma? Y las razones por las cuales sus hijos tuvieron que huir hacia Miami mientras él permanecía prisionero en una isla que lo adoraba, pero le negaba la libertad. Haga una pausa y reflexione sobre esta dualidad. En esta historia existen 2 versiones de Enrique. La primera versión es Bernabé, el personaje estrafalario del vecindario. El individuo audaz que exclama «atrevido» mientras lanza su sombrero contra el suelo. Aquel que pronuncia «mentira, tú me estás engañando» cada vez que alguien le relata algo que parece imposible. El que desata carcajadas en toda Cuba mediante una simple mueca facial, un movimiento corporal, una expresión verbal repetida miles de veces pero que jamás perdía su capacidad de provocar risa. Ese Enrique alcanzó la inmortalidad. Ese Enrique colmó teatros, rompió todos los récords de audiencia televisiva, se integró al vocabulario cotidiano del pueblo cubano. Sin embargo, existe otra versión de Enrique, aquella que permanecía oculta al público, el que recibía un salario mensual de 225 pesos, a pesar de ser el artista más reconocido de toda la nación. Una cantidad inferior a la que ganaba su propio hijo que apenas comenzaba su carrera. Inferior incluso a lo que ganaba cualquier burócrata del partido que jamás había provocado una sola sonrisa. El Enrique que bajaba del escenario tras cada presentación, se quitaba el maquillaje y se quedaba contemplando las imágenes fotográficas de sus hijos radicados en Miami, sabiendo perfectamente que existía la posibilidad de nunca volver a reunirse con ellos. Esa versión de Enrique jamás aparecía en las pantallas de televisión. Esa versión de Enrique representaba el precio que Cuba le exigía pagar por cada momento de alegría que proporcionaba. Transpórtese mentalmente a la situación que vivía Enrique Arredondo durante 1969. Contaba con 63 años de edad. Llevaba 46 años dedicados a la noble tarea de hacer reír a sus compatriotas.
Había iniciado su trayectoria interpretando al Negrito en el Teatro Alhambra cuando apenas tenía 17 años. Había recorrido territorio mexicano trabajando junto a Tintán. Había cosechado éxitos en Tampa, donde el público cubano emigrado lo había cargado en hombros como muestra de aprecio. Había creado personajes memorables como Cheo Malanga, el Dr. Chapotín y Simeón. Y en ese momento de su vida se encontraba trabajando en el programa con mayor audiencia de toda la televisión cubana. Detrás de la fachada, constituía un verdadero fenómeno de masas. Cada cubano que poseía un televisor lo sintonizaba religiosamente. Era una leyenda viviente de la comedia. Pero existía una complicación significativa. La revolución había transformado radicalmente las reglas del juego artístico. La improvisación había quedado prohibida. Las llamadas morcillas, esas intervenciones cómicas espontáneas que constituían el corazón y el alma del teatro bufo cubano tradicional, estaban terminantemente prohibidas. Todo el contenido debía estar previamente escrito. Todo debía pasar por el filtro de la censura oficial. Todo debía ajustarse a los criterios de corrección política, porque el régimen temía profundamente lo que un comediante podría expresar en transmisión en vivo cuando nadie podría detenerlo a tiempo. Preste especial atención a este detalle histórico. La comedia cubana había sido siempre subversiva por naturaleza. Desde los tiempos de la dominación colonial española, el teatro vernáculo se había dedicado a burlarse de las figuras de poder: el español adinerado, el policía corrupto, el político ladrón. Era el mecanismo a través del cual el pueblo expresaba verdades incómodas sin terminar encarcelado. Pero Fidel Castro comprendía perfectamente el poder transformador de la risa y por esa razón ejercía un control férreo sobre ella. Por eso prohibía tajantemente la improvisación. Por eso cada palabra pronunciada en televisión nacional debía contar con la aprobación previa del Comité de Evaluación Política. Aquí llegamos al corazón del asunto. Tú, Enrique Arredondo, necesitas descubrir alguna manera de seguir siendo Bernabé sin que las autoridades clausuren definitivamente tu programa. Y finalmente, encuentras la solución ideal. Transformas las morcillas prohibidas en muletillas permitidas. Ya no puedes improvisar ningún chiste sobre Fidel Castro, pero puedes gritar «atrevido» cada vez que algún personaje te da una instrucción. Ya no puedes hacer bromas sobre la escasez generalizada de productos, pero puedes repetir incansablemente «mentira, tú me estás engañando», cuando el personaje que representa al funcionario gubernamental afirma que la situación está perfecta. La audiencia comprende perfectamente el mensaje codificado. La audiencia siempre lo comprende. Cada expresión que repites funciona como un código secreto. Cada gesto exagerado constituye una confesión disfrazada. Pero un día particular cometes el error que te costará años enteros de castigo. Estamos en 1969. Te encuentras en el estudio de grabación de Detrás de la Fachada. Se trata de una grabación que se transmitirá prácticamente en vivo o con mínima edición. Estás ejecutando una escena junto a tu nieto televisivo. El niño actor se está portando mal dentro de la escena. Tú, interpretando a Bernabé, debes reprenderlo según el guión. El libreto oficial indica una cosa específica, pero en ese momento crucial se te escapa algo diferente. Algo que todos los cubanos piensan internamente, pero nadie se atreve a verbalizar en público. Le adviertes al niño que si continúa con su mal comportamiento, lo castigará obligándolo a ver las caricaturas rusas. El estudio completo se congela instantáneamente. Los técnicos contienen la respiración. Consuelito Vidal y Cepero Brito te observan con expresiones de pánico absoluto, con los ojos desorbitados por la sorpresa. Sin embargo, en las viviendas dispersas por toda La Habana, en Santiago, en Camagüey, en absolutamente cada rincón de la isla, el pueblo estalla en carcajadas incontrolables. Porque acabas de verbalizar exactamente lo que todos piensan en privado,
que los dibujos animados provenientes de la Unión Soviética constituyen un verdadero castigo, que esas animaciones lentas, tediosas e incomprensibles no representan ningún regalo de la supuesta amistad socialista internacional. Son una auténtica tortura para los niños cubanos que aún conservan recuerdos de Mickey Mouse y el Pato Donald. Deténgase nuevamente y reflexione sobre las implicaciones de lo que acabas de hacer. No insultaste directamente a Fidel Castro. No exigiste la celebración de elecciones libres. No denunciaste públicamente la represión gubernamental. Simplemente hiciste una broma sobre caricaturas infantiles. Exactamente el mismo tipo de comentario que cualquier padre cubano haría dentro de su hogar. Pero tuviste el atrevimiento de expresarlo en televisión nacional. Y en la Cuba revolucionaria, expresar la verdad públicamente, incluso cuando está camuflada como humor, constituye un crimen contra el Estado. El Ministerio de Cultura reacciona con velocidad. Te suspenden inmediatamente. Te retiran del programa sin explicaciones detalladas. No te informan con precisión por cuánto tiempo durará el castigo. Podría ser 3 meses. Podría extenderse a 1 año completo. Podría ser permanente y para siempre. La duración del castigo dependerá exclusivamente de qué tan arrepentido te muestres públicamente, de qué tan convincente sea tu autocrítica obligatoria, de cuánto estés dispuesto a humillarte en público para que te permitan eventualmente regresar a tu trabajo. Tu hijo Enriquito lo confirma públicamente años después cuando ya se encontraba en el exilio. Relata que su padre negó durante mucho tiempo haber pronunciado esa frase. Vivía aterrorizado por las consecuencias, pero Lolina Cuadras, quien dirigía el programa, lo confirmó posteriormente. Sí, lo había dicho y sí, le había causado un dolor profundo. Ahora requiero que expanda su perspectiva más allá del incidente individual. Mientras tú permaneces suspendido, castigado, despojado de tu fuente de ingresos, tu núcleo familiar se está desintegrando progresivamente. Tu hija Jackie reside en Miami. Fue enviada cuando apenas contaba con 3 años de edad. Conservas una fotografía de ella de niña que contemplas todas las noches antes de dormir. Nunca la viste crecer y desarrollarse. Nunca estuviste presente en su graduación escolar. Nunca pudiste entregarla en matrimonio, porque el régimen te niega sistemáticamente el permiso de salida del país, y traerla de regreso significaría marcarla permanentemente como gusana para el resto de su existencia. Tu hijo Enriquito permanece contigo en territorio cubano. Es actor profesional igual que tú. Posee talento genuino, pero vive constantemente aterrorizado. Teme que su carrera artística dependa exclusivamente de qué tan obediente y sumiso seas tú frente al régimen. Teme que si tú vuelves a pronunciar algún chiste prohibido, las autoridades lo castiguen a él también como represalia. Este es precisamente el plan del régimen totalitario. Convierten a tu familia en rehenes políticos. No necesitan amenazarte de manera directa y explícita. Solamente necesitan que tú comprendas perfectamente que cualquier acción que realices tendrá consecuencias directas sobre ellos. Circulan rumores en los círculos artísticos de que en los camerinos de Radio Progreso, Arredondo sollozaba desconsoladamente después de terminar las grabaciones, que sus compañeros de trabajo lo encontraban sosteniendo las fotografías de Jackie entre sus manos, que repetía una frase obsesivamente una y otra vez. Hago reír a los hijos ajenos y no puedo abrazar a los míos. Se cuenta que cuando finalmente las autoridades le permitieron regresar a la televisión, le impusieron una condición innegociable, absolutamente nada de improvisación, ningún comentario sobre la realidad cotidiana cubana y especialmente ninguna broma relacionada con la Unión Soviética. Arredondo aceptó todas las condiciones, no porque creyera genuinamente en los ideales de la revolución, sino porque sin acceso a su trabajo no podía alimentarse. Y sin televisión, sin radio, sin escenarios donde presentarse, Enrique Arredondo simplemente dejaba de existir como artista y como persona. Transpórtese mentalmente a su situación particular.
Examine cuidadosamente el peso aplastante de esa decisión imposible. Debes elegir entre conservar tu dignidad personal y garantizar tu supervivencia básica, entre expresar la verdad libremente y conseguir alimento para tu familia, entre vivir como persona libre y seguir siendo Bernabé. Y elige seguir siendo Bernabé, porque interpretar a Bernabé es lo único que realmente sabes hacer con maestría, es lo único que te mantiene con vida. Pero aquí la situación se vuelve aún más sombría. El régimen no solamente te censura artísticamente, también te humilla sistemáticamente en el aspecto económico. Eres el artista más famoso y reconocido de toda Cuba. Tus programas han alcanzado los índices de audiencia más elevados en toda la historia de la televisión cubana. Cuando caminas por cualquier calle, la gente te aplaude espontáneamente. Cuando vas a comprar algo en cualquier establecimiento, te permiten pasar primero en la fila. No por servilismo adulador, sino por amor genuino y auténtico. Eres Bernabé. Eres una parte integral de la infancia de todos. Eres uno de los pocos elementos que les permite olvidar temporalmente que habitan en una prisión disfrazada de paraíso. Y sin embargo, a pesar de todo esto, tu salario mensual es de apenas 225 pesos. Tu hijo Enriquito, que apenas está iniciando su carrera artística, recibe 229 pesos, exactamente 4 pesos más que tú. Esto no constituye ningún accidente ni error administrativo. Es un mensaje deliberado y calculado. El régimen te está comunicando claramente. No tiene ninguna importancia cuánto te ame el pueblo. Nosotros somos quienes decidimos cuánto vales económicamente, y tú vales exactamente lo que nosotros determinemos que vales. Existen personas que aseguran que Arredondo solicitó formalmente un aumento salarial, que acudió personalmente al comité de evaluación y exigió que lo trataran como un artista de primera categoría. Según fuentes que no han podido confirmarse oficialmente, le respondieron que su evaluación política presentaba problemas serios, que el incidente relacionado con los muñequitos rusos permanecía activo en su expediente personal, que si deseaba mejorar su situación económica, tenía que demostrar públicamente su compromiso revolucionario. Observe con extremo cuidado esta expresión particular: compromiso revolucionario. Su traducción real significa alabar al régimen en apariciones públicas, crear chistes que ridiculicen a los gusanos del exilio, participar activamente en actos de repudio violentos, transformar a Bernabé en un portavoz oficial de la propaganda gubernamental. Arredondo se negó rotundamente, y por esa razón continuó percibiendo exactamente 225 pesos mensuales, hasta que el régimen, prácticamente al final de su vida, le obsequió un automóvil Lada soviético como premio de consolación patético. Ahora requiero que reflexiones sobre el contraste absolutamente brutal. Mientras tú careces de recursos económicos para adquirir un ventilador durante el calor sofocante de agosto, los jerarcas del partido disfrutan de aire acondicionado importado del extranjero. Mientras tú aguardas en fila durante 4 horas bajo el sol ardiente para conseguir comprar pollo que apenas tiene carne, ellos tienen acceso a tiendas especiales exclusivas donde compran sin hacer ninguna fila. Mientras tú habitas en un apartamento deteriorado en Arroyo Apolo, ellos residen en mansiones lujosas en el barrio de Miramar. Y mientras tú, el comediante más querido y admirado de toda Cuba, percibes 225 pesos mensuales, los burócratas que jamás han provocado una sola risa en nadie ganan el triple de esa cantidad. Aquí ingresamos al terreno más fascinante, la comparación inevitable con su contemporáneo. Leopoldo Fernández, conocido artísticamente como Tres Patines, el otro gran comediante de Cuba, tu contemporáneo generacional, tu rival profesional, tu hermano en el arte. Tres Patines tomó la decisión del exilio en 1962. Se trasladó a Miami. Continuó haciendo radio profesionalmente. Continuó haciendo reír a las audiencias.
Falleció siendo un hombre libre, aunque siempre cargando con la nostalgia. Tú tomaste la decisión de permanecer, o quizás simplemente no tuviste ninguna opción real de elegir. Continuaste haciendo reír al público, pero desde el interior de una jaula invisible. Falleciste en tu tierra natal, pero completamente despojado de libertad. Se relata que Tres Patines y tú se respetaban mutuamente de manera profunda, que Leopoldo Fernández le expresó directamente a tu hijo Enriquito: tu padre es un verdadero héroe. Lo que hace bajo ese régimen represivo es muchísimo más valiente que lo que yo hice al marcharme al exilio. Pero también circulan rumores de que tú envidiabas profundamente su libertad, que escuchabas sus grabaciones de la tremenda corte en la clandestinidad, que llorabas amargamente al imaginar lo que podrías haber logrado si hubieras tenido la misma oportunidad de libertad. La pregunta que nadie se atreve a formular es la siguiente: ¿quién experimentó mayor sufrimiento? ¿El comediante exiliado que vivió en libertad pero falleció sin su patria? ¿O el comediante que permaneció en su patria pero vivió encarcelado? No existe ninguna respuesta sencilla o definitiva. Ambos pagaron el precio elevado de vivir bajo una dictadura, solamente que de maneras radicalmente diferentes. Pero lo que sí conocemos con certeza es lo siguiente: Tres Patines alcanzó fama en toda América Latina. Sus programas están disponibles en YouTube. Sus expresiones se han convertido en memes de Internet. Su legado artístico está protegido y preservado. Tú, Bernabé, eres una leyenda únicamente dentro de las fronteras de Cuba, pero fuera del país prácticamente nadie te conoce, porque el régimen jamás permitió que te exportaran internacionalmente. ¿Cuál fue la razón? Porque representabas un peligro excesivo. Porque las autoridades sabían perfectamente que si el mundo exterior contemplaba tu talento artístico, también contemplaría tu sufrimiento personal. Mientras Tres Patines grababa sus programas en completa libertad, tú grababas bajo vigilancia constante. Mientras él podía improvisar libremente, tú te veías obligado a leer libretos previamente aprobados. Mientras él generaba ingresos sustanciales, tú percibías 225 pesos miserables. Mientras él podía abrazar a sus hijos cuando lo deseara, tú te limitabas a contemplar fotografías de Jackie desde La Habana. Arribamos a los años finales de su existencia. A principios de 1986 se manifiestan los primeros síntomas de una enfermedad que eventualmente causaría tu fallecimiento. No especifican con precisión de qué se trata. Tal vez cáncer, tal vez alguna afección cardíaca, tal vez simplemente agotamiento existencial acumulado. Pero continúas trabajando incansablemente, continúas realizando alegrías de sobremesa en Radio Progreso. Continúas interpretando a Simeón, el personaje que exclama: ¡qué gente, caballeros! ¡Pero qué gente!, cada vez que observa la hipocresía del sistema político camuflada como virtud revolucionaria. En los círculos del exilio cubano se comenta que tus últimas grabaciones resultan desgarradoras emocionalmente, que tu voz suena profundamente cansada, que tus chistes contienen un matiz de amargura que anteriormente no poseían. Existen personas que aseguran que en una de las últimas grabaciones, cuando tu personaje pronuncia la frase «lo que fue y no es como si nunca hubiese sido». Estabas hablando metafóricamente de Cuba, de la Cuba que existía antes de 1959 y que ahora es como si jamás hubiera existido. 15 de noviembre de 1988. Falleces en tu residencia de Arroyo Apolo. Cuentas con 82 años de edad. Has trabajado profesionalmente hasta apenas 3 semanas antes de tu muerte. La noticia aparece en el noticiero nacional como una nota extremadamente breve. Falleció el comediante Enrique Arredondo. Ni siquiera mencionan a Bernabé, como si las autoridades desearan enterrar al personaje junto con el hombre. Pero el pueblo cubano no lo permite de ninguna manera. Miles de personas abandonan sus hogares, cierran sus negocios, dejan sus trabajos, se dirigen al cementerio,
caminan detrás del féretro como si se tratara de un presidente fallecido, como si se tratara de un héroe de guerra condecorado, porque para ellos Bernabé poseía mayor importancia que cualquier comandante revolucionario. Bernabé les había proporcionado lo que la revolución jamás pudo entregarles: esperanza disfrazada de risa. La televisión cubana graba imágenes del funeral, pero no transmite el evento completo. Editan y eliminan las secciones donde la gente llora excesivamente, donde alguien grita con emoción: «Bernabé, te amamos», donde se observan los rostros de rabia de quienes comprenden que el régimen asesinó tu alegría interior mucho tiempo antes de que tu cuerpo físico falleciera. Deténgase un momento a considerar la ironía absolutamente brutal de esta narrativa histórica. Bernabé era un personaje que gritaba «mentira» cada vez que alguien intentaba venderle una fantasía. Y toda su existencia constituyó la mentira más descomunal de la cultura cubana revolucionaria. La mentira de que un artista puede alcanzar la felicidad sin libertad. La mentira de que el amor del pueblo compensa adecuadamente la censura del Estado. La mentira de que percibir 225 pesos está perfectamente bien si te denominan compañero. Tu hijo Enriquito tomó la decisión del exilio en 1997, 9 años completos después de tu fallecimiento. Se trasladó a Miami. Estableció la compañía Arredondo junto con tu nieta Jackie. Continuó dedicándose a la comedia, pero en libertad absoluta, sin censura gubernamental, sin miedo paralizante. Realizó exactamente lo que tú jamás pudiste hacer. Expresó en voz alta y públicamente lo que tú solamente podías comunicar mediante muecas faciales y frases codificadas. En Miami, Enriquito relató la verdad completa sobre ti, sobre los 225 pesos miserables, sobre las fotografías de Jackie que contemplabas mientras llorabas, sobre el día preciso en que te suspendieron por el chiste de los muñequitos rusos, sobre cómo el régimen te transformó en un símbolo propagandístico de la revolución, cuando en realidad eras su víctima más visible y evidente. Existen personas que aseguran que antes de fallecer le expresaste a tu hijo: «No te quedes aquí. Cuando yo ya no esté presente, márchate. Vive la vida que yo nunca pude vivir». Y él cumplió exactamente con esa instrucción. Y ahora, desde el exilio, mantiene vigente tu nombre, pero no el nombre que el régimen prefiere recordar, el nombre auténtico. Enrique Arredondo, el hombre que hizo reír a Cuba mientras lloraba internamente. La pregunta final que surge es esta: ¿fue Bernabé un héroe o una víctima? ¿Un revolucionario comprometido o un rehén político? ¿Un artista comprometido ideológicamente o un hombre que simplemente no tuvo ninguna alternativa excepto quedarse? No existe una respuesta única y definitiva, porque Bernabé era simultáneamente todas esas cosas. Era el payaso que te permitía olvidar la dictadura durante 30 minutos. Y era simultáneamente el recordatorio viviente de que incluso la risa tiene un precio elevado en Cuba. Mientras tú reías cómodamente en tu sala contemplando detrás de la fachada, Bernabé estaba pagando ese precio personalmente. Mientras tú repetías sus expresiones características en la cola del pan, él estaba contemplando fotografías de sus hijos radicados en el exilio. Mientras tú pensabas que se trataba de un comediante feliz, él estaba viviendo la tragedia más silenciosa de toda la cultura cubana. ¿Conocías la historia auténtica de Enrique Arredondo? ¿Sabías que percibía 225 pesos a pesar de ser el más famoso? ¿Sabías los detalles del castigo por el chiste de los muñequitos rusos? ¿Te parece justo que un régimen político utilice el talento de un artista y posteriormente lo castigue por hacer reír al pueblo? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque esta es precisamente la conversación que el aparato represivo no desea que tengamos. Si esta historia te ayudó a comprender el precio real de la risa bajo un sistema dictatorial, dale me gusta al video, suscríbete a Revolución en Sombras y activa la campanita de notificaciones.
Comparte este contenido con ese amigo que todavía mantiene la creencia de que los artistas cubanos eran felices con la revolución. Te espero en la próxima entrega.